Hola, buenas. Me llamo Máximo Masdeu. Voy a la escuela técnica y junto a mi compañero Tobías Calgaro hoy vamos a explicarles un par de problemas de termodinámica, más específicamente de transmisión de calor. Yo voy a explicar el primero y mi compañero el segundo. Empecemos con el primero que dice lo siguiente. Se tiene una barra de cobre de 3 centímetros de diámetro exterior que tiene en su interior un núcleo de acero de 1,5 centímetros de diámetro. El conjunto tiene una longitud de 1,2 metros. Uno de sus extremos está en contacto con agua en ebullición, mientras que el otro extremo está en contacto con hielo en fusión. Si el conjunto se encuentra aislado del exterior, ¿cuál será el flujo total de calor en la barra y el porcentaje transportado por cada sustancia? Acá al lado tenemos los coeficientes de conductividad que nos servirán para desarrollar el problema. Y los siguientes datos son: tenemos la temperatura 2, que es el hielo en fusión, que está a 0 grados. Tenemos la temperatura 1, que es el agua en ebullición, que está a 100 grados. El diámetro del cobre, que es de 3 centímetros. Y el diámetro del acero, que es de 1,5 centímetros. Luego tenemos la longitud de 1,2 metros, que también es unos 120 centímetros, y sus incógnitas, que son el flujo total de calor en la barra y el porcentaje transportado por cada sustancia, en este caso cobre y acero. Bueno, como la barra contiene dos sustancias diferentes y el problema nos pide el flujo total de calor en la barra, primero deberemos calcular el flujo de calor transportado por el cobre y el flujo de calor transportado por el acero para luego sumar ambos flujos y obtener el flujo total de calor en la barra. Comencemos con el flujo de calor del cobre. Primero hay que sacar el flujo de calor transportado por el cobre, para el cual necesitaremos la superficie del cobre. Para obtener la superficie del cobre tenemos esta formulita que es muy simple, que dice: superficie del cobre es igual a pi sobre 4 por diámetro del cobre al cuadrado menos diámetro de acero al cuadrado. Reemplazando estos dos valores, el diámetro del cobre al cuadrado y el diámetro de acero al cuadrado, nos quedan que 3 centímetros al cuadrado menos 1,5 centímetros al cuadrado. Estos valores al cuadrado nos terminan dando 9 centímetros al cuadrado y 2,25 centímetros al cuadrado. Luego hay que multiplicar estos dos valores por pi sobre 4 y nos termina dando 5,30 centímetros cuadrados. Ahora que tenemos la superficie del cobre, podemos pasar a buscar el flujo de calor transportado por el cobre. Esto podemos conseguirlo mediante esta formulita, que dice lo siguiente: el flujo de calor transportado por el cobre es igual a coeficiente de conductividad del cobre por la superficie del cobre por la variación de la temperatura sobre la longitud de la barra. Reemplazando todos estos valores, nos queda que el coeficiente de temperatura del cobre es de 0,92 calorías sobre centímetros por segundo grados Celsius. La superficie del cobre es de 5,30 centímetros al cuadrado y la variación de la temperatura es de 100 grados Celsius. Todo esto sobre la longitud, que es de 120 centímetros. Realizando toda esta multiplicación nos queda el resultado 487,6 calorías sobre segundo por centímetro. Sobre 120 centímetros se va con centímetro y queda 4,06 calorías sobre segundo. Esto vendría a ser el flujo de calor del cobre. Ahora que ya tenemos el flujo de calor del cobre, vamos a pasar a conseguir el flujo de calor del acero. Para esto primero hay que conseguir la superficie del acero. Se utilizará la misma fórmula que se utilizó para conseguir la superficie del cobre. Pi sobre 4 por diámetro de acero al cuadrado. Diámetro de acero al cuadrado reemplazándolo queda 1,5 centímetros al cuadrado. Esto da como resultado 2,25 centímetros cuadrados y se multiplica por pi sobre 4. Nos da como resultado 1,76 centímetros al cuadrado. Ahora que tenemos la superficie del acero, podemos sacar el flujo de calor del acero. Se utiliza la misma fórmula que se utilizó en el flujo de calor del cobre. Coeficiente de temperatura del acero, en este caso, por la superficie del acero, por la variación de la temperatura, todo sobre la longitud de la barra. Reemplazando los valores queda que 0,12 calorías sobre centímetros por segundo grados Celsius por 1,76 centímetros al cuadrado por 100 grados sobre 120 centímetros. Toda esta multiplicación nos da el resultado 21,12 calorías sobre segundo por centímetro sobre 120 centímetros. Centímetro se va con centímetro y nos queda 0,176 calorías sobre segundo. Ahora que tenemos ambos flujos, podemos conseguir el flujo de calor total en la barra. Para esto hay que sumar ambos flujos. Flujo de calor total es igual a flujo de calor del cobre más el flujo de calor del acero.
Reemplazando queda 4,06 calorías sobre segundo más 0,176 calorías sobre segundo. El resultado es 4,236 calorías sobre segundo. Con esto ya respondimos la primera incógnita, que era el flujo de calor total en la barra. Nos queda por determinar el porcentaje de calor transportado por el cobre y el acero. Esto se realizará con dos reglas de 3 simples. La primera dice así: si el flujo total de calor en la barra equivale al 100% del calor transportado en la barra, ¿a cuánto equivaldrá 4,06 calorías sobre segundo? 4,06 se multiplica por 100 y se divide por 4,236 calorías sobre segundo. Esto nos da como resultado 95,84%. La segunda dice así: si el flujo de calor total en la barra equivale al 100% de calor transportado en la barra, ¿a cuánto equivaldrá 0,176 calorías sobre segundo? 0,176 se multiplica por 100 y se divide por 4,236 calorías sobre segundo. Y esto nos da como resultado 4,15%. Con esto damos por finalizado el primer problema con esta respuesta. El flujo total de calor en la barra será de 4,236 calorías sobre segundo, de los cuales un 95,84% será transportado por el cobre y un 4,15% por el acero. Hola, mi nombre es Calgaro Tobías y hoy voy a explicar el problema número 2. En un laboratorio, una varilla cilíndrica de 1,8 centímetros de diámetro y de 1,8 metros de largo, calentada mediante electricidad, se instala en un horno de vacío. La superficie de la varilla tiene una emisividad de 0,9 y se mantiene a 1500 grados Kelvin, mientras que las paredes internas del horno son negras y están a 600 grados Kelvin. Nos pide que calculemos el flujo calorífico neto de la varilla emitida por radiación y el coeficiente de transferencia de calor por radiación. Primero que nada sacamos nuestros datos, que como vemos acá tenemos el diámetro de la varilla de 1,8 centímetros, que es igual a decir 0,018 metros. Después tenemos la longitud de la varilla, que es de 1,8 metros. La E hace referencia a la emisividad, que es de 0,9. La temperatura 1 vamos a tener en cuenta los 1500 grados Kelvin y como temperatura 2 a los 600 grados Kelvin. Después tenemos la letra C, que acá hay un valor, ¿no? Que esta es la constante de Stefan-Boltzmann, que después va a ser importante para utilizarla en la primera fórmula. Bueno, primero que nada, también cabe aclarar las incógnitas, que es el flujo calorífico y el coeficiente de transferencia. Para calcular el flujo calorífico tenemos esta fórmula, que es pi por el diámetro, por la longitud, por la emisividad, por la constante de Stefan-Boltzmann, por la temperatura 1 menos la temperatura 2, elevada a la cuarta potencia. Reemplazamos todo esto, pi, el diámetro, la longitud, la emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann, las temperaturas elevadas a la cuarta potencia, como en temperatura 1, 1500 grados Kelvin y temperatura 2, 600 grados Kelvin. Después tenemos, acá bajamos, ¿no? Seguimos con, hasta acá creo que tenemos, hasta acá. Todo esto nos daría 0,0916 metros al cuadrado. Lo volvemos a multiplicar por la constante de Stefan-Boltzmann y la multiplicamos también por el resultado de esto, que nos queda 900 grados Kelvin elevado a la cuarta potencia. Y me van a preguntar por qué están tachados todas estas unidades, ¿no? Bueno, la razón es porque para esto necesitamos watts. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos metro al cuadrado. Acá también hay metros al cuadrado, entonces podemos simplificarlo. También tenemos grados Kelvin al cuadrado, igual que acá, perdón, no al cuadrado, sino a la cuarta potencia, al igual que acá. Entonces lo tachamos y ahí sí nos quedaría en watts nuestro resultado. Y ahí nos quedaría 3407 watts, que ese sería el flujo calorífico neto. Después, para averiguar el coeficiente de transferencia, tenemos acá. Primero que nada utilizamos la fórmula, que es la temperatura 1 elevada a la cuarta potencia menos la temperatura 2 elevada a la cuarta potencia sobre temperatura 1 menos temperatura 2 por, obviamente, como dijimos que es muy importante esta constante de Stefan-Boltzmann, la volvemos a utilizar y multiplicamos otra vez por la emisividad.
reemplazamos todo esto, temperatura 1, 1500 grados Kelvin a la cuarta potencia, menos 600 grados Kelvin a la cuarta potencia. Y después multiplicamos todo eso por, bueno, obviamente no, también acá temperatura 1, 1500, menos la temperatura 2 de 600 grados Kelvin. Eso lo multiplicamos por la constante de Stefan-Boltzmann y también por la emisividad. Y ahí nos quedaría 310,8 watts sobre metro al cuadrado, grados Kelvin. ¿Por qué grados Kelvin? Porque bueno, acá tenemos grados Kelvin a la cuarta potencia y acá también, entonces la simplificamos y nos queda solamente grados Kelvin. Y para el valor final tenemos que 279,7 watts sobre metro al cuadrado grados Kelvin como resultado del coeficiente de transferencia. Y bueno, por último, como respuesta, el flujo calorífico neto de la varilla emitida por radiación es de 3.407 watts, como lo vimos acá, 3.407 watts. Y después tenemos el coeficiente de transferencia de calor por radiación es de 279,7 watts sobre metro al cuadrado grados Kelvin, como bien lo dice acá. Bueno, gracias.